La desaparición de Sofía Herrera. La tarde del 14 de marzo de 2020, cuando el mundo comenzaba a cerrarse por la pandemia, Sofía Herrera caminaba por las calles de Polanco en la Ciudad de México con su mochila de cuero marrón colgando del hombro derecho. Tenía 23 años, cabello castaño ondulado hasta los hombros y una sonrisa que sus amigos describían como contagiosa. Trabajaba como diseñadora gráfica independiente desde su departamento en la colonia Roma Norte, y ese sábado había quedado de verse con su hermana menor, Camila, en una cafetería de Condesa. Nunca llegó. Camila esperó durante 2 horas en la cafetería, enviando mensajes que quedaban sin respuesta. Al principio pensó que Sofía se había quedado dormida o había olvidado la cita, algo poco común en ella, pero posible. Cuando cayó la noche y los mensajes seguían sin leerse, Camila llamó a su madre, Patricia Herrera, quien vivía en Coyoacán. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sofía era metódica, responsable, nunca desaparecía sin avisar. Si te gusta este tipo de historias, por favor, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. La familia Herrera se reunió esa misma noche en el departamento de Sofía. Patricia llegó con las llaves de repuesto que su hija le había dado meses atrás. Al abrir la puerta, todo parecía en orden. La computadora estaba apagada sobre el escritorio junto a la ventana que daba a la calle Orizaba. Los platos del desayuno lavados en el escurridor. La cama hecha con precisión militar. En el closet faltaba su mochila favorita, pero su celular y su cartera estaban sobre la mesita de noche. Eso era extraño. Sofía nunca salía sin su teléfono. El padre de Sofía, Roberto Herrera, un ingeniero civil de 60 años con canas prematuras y manos callosas, tomó el teléfono de su hija. Estaba desbloqueado, algo inusual. Revisó los mensajes. El último era para Camila, enviado a las 3:15 de la tarde. Voy saliendo, llego en 20. Pero las cámaras de seguridad del edificio mostraban que Sofía había salido a las 2:30, casi 1 hora antes de enviar ese mensaje. La familia presentó la denuncia de persona desaparecida el domingo por la mañana en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Género. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad con expresión cansada, les dijo que debían esperar 72 horas antes de que se activara el protocolo de búsqueda. Patricia golpeó el escritorio con la palma de la mano. Mi hija está desaparecida. No voy a esperar 3 días mientras algo terrible puede estarle pasando. El agente suspiró, revisó los documentos y finalmente accedió a tomar la denuncia de inmediato debido a las circunstancias inusuales. Durante los siguientes días, Roberto y Patricia pegaron carteles con la fotografía de Sofía por toda la zona. Polanco, Condesa, Roma Norte, el centro histórico. La imagen mostraba a Sofía sonriendo en la playa de Tulum durante unas vacaciones el verano anterior, con el cabello alborotado por el viento marino y gafas de sol tipo aviador. Debajo, en letras rojas, desaparecida. Sofía Herrera, 23 años, última vez vista el 14 de marzo en CDMX. Camila, estudiante de psicología de 20 años, asumió el manejo de las redes sociales de su hermana. Publicó en el Instagram y Facebook de Sofía, pidiendo ayuda para encontrarla. Los amigos compartieron las publicaciones miles de veces. La historia comenzó a circular en grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Una periodista de un medio digital independiente, Mariana Campos, se interesó en el caso y publicó un artículo que se volvió viral. Joven diseñadora desaparece en plena pandemia. Su teléfono quedó en casa, pero envió un mensaje después de salir. Las semanas se convirtieron en meses.
La pandemia se intensificó, la ciudad entró en confinamiento estricto y la búsqueda de Sofía se complicó. Las autoridades revisaron cámaras de seguridad de comercios cercanos, pero la calidad de las imágenes era pobre. En una de ellas, tomada a las 2:55 de la tarde del día de su desaparición, se veía a una mujer con características similares a las de Sofía caminando por la avenida Álvaro Obregón, pero el ángulo no permitía confirmar su identidad. Llevaba una mochila marrón y parecía caminar con prisa. Después de esa imagen, Sofía Herrera se había desvanecido. Patricia no dormía. Cada noche revisaba el teléfono de su hija, buscando alguna pista que hubieran pasado por alto. Revisó los correos electrónicos, las conversaciones de WhatsApp, las fotos almacenadas en la nube. Encontró los proyectos de diseño que Sofía estaba desarrollando para diferentes clientes, recibos digitales de compras en línea, conversaciones banales con amigas sobre series de Netflix y planes cancelados por la cuarentena. Nada fuera de lo común, nada que explicara su desaparición. Roberto contrató a un investigador privado, Héctor Maldonado, un ex policía ministerial que ahora trabajaba de forma independiente. Maldonado tenía 52 años, una barba canosa siempre recortada con precisión y una reputación de ser meticuloso hasta la obsesión. Revisó cada detalle del caso desde el principio. Entrevistó a los vecinos de Sofía, a sus amigos, a sus clientes. Todos coincidían. Sofía era una persona reservada pero amable, sin enemigos conocidos, sin problemas económicos graves, sin relaciones sentimentales conflictivas. Su última relación había terminado 6 meses antes de su desaparición, de forma amistosa y sin drama. El 7 de julio de 2020, casi 4 meses después de la desaparición, sucedió algo que heló la sangre de la familia Herrera. El Instagram de Sofía, que había permanecido inactivo desde el 14 de marzo, publicó una nueva fotografía. Era una imagen del atardecer sobre un lago rodeado de montañas, con tonos naranjas y púrpuras dramáticos. La ubicación marcada en la publicación decía Valle de Bravo, Estado de México. No había descripción, solo la foto. La publicación se hizo a las 11:32 de la noche. Camila, que monitoreaba constantemente las cuentas de su hermana, vio la notificación de inmediato. Llamó a sus padres, histérica. «¡Papá, mamá! Sofía publicó algo. Está en Valle de Bravo». Patricia y Roberto llegaron al departamento de Camila en 20 minutos, violando el toque de queda nocturno impuesto por la pandemia. Los tres se sentaron frente a la computadora mirando la publicación con una mezcla de esperanza y terror. Los comentarios comenzaron a acumularse. Amigos preguntando si Sofía estaba bien, desconocidos exigiendo explicaciones, gente acusando a la familia de montar un fraude. Roberto llamó de inmediato a Héctor Maldonado. El investigador llegó 1 hora después, con su laptop bajo el brazo. Analizó la publicación con herramientas digitales especializadas. Los metadatos de la fotografía habían sido eliminados, lo que significaba que alguien había procesado la imagen antes de subirla. No había forma de saber cuándo se había tomado la foto realmente, ni con qué dispositivo. Lo único seguro era que alguien había accedido a la cuenta de Instagram de Sofía y había publicado esa imagen. «Necesitamos ir a Valle de Bravo», dijo Patricia, con la voz quebrada pero firme. Roberto asintió. Héctor los advirtió que podía ser una trampa, una distracción o incluso una crueldad perpetrada por alguien que había hackeado la cuenta. Pero también admitió que era la primera pista concreta que tenían en meses. A la mañana siguiente, los 4 partieron hacia Valle de Bravo en 2 vehículos. El viaje duró 2 horas y media.
Valle de Bravo era un pueblo turístico a unos 150 kilómetros de la Ciudad de México, conocido por su lago artificial, sus bosques de pino y su arquitectura colonial. Durante la pandemia, muchas personas adineradas de la capital habían huido allí para escapar del confinamiento urbano. Las calles empedradas del centro estaban más vacías de lo habitual, con varios negocios cerrados y turistas usando cubrebocas. Héctor tenía contactos en la policía local. Presentó el caso al comandante de la estación, un hombre corpulento llamado Arturo Vega, quien accedió a ayudar en la búsqueda. Distribuyeron copias de la fotografía de Sofía entre los hoteles, casas de renta vacacional y restaurantes. La familia Herrera caminó por las calles mostrando la foto a cualquiera que quisiera verla. La respuesta fue siempre la misma. Nadie recordaba haber visto a Sofía. El tercer día en Valle de Bravo, Camila tuvo una idea. Revisó de nuevo la fotografía publicada en Instagram, ampliándola en su teléfono. En la esquina inferior izquierda, apenas visible, había lo que parecía ser parte de un muelle de madera con una cuerda azul atada a un poste. «Mira esto», le dijo a Héctor mostrándole la imagen. El investigador tomó el teléfono y examinó el detalle. Ese tipo de muelle es común en las casas junto al lago, pero la cuerda azul y el estilo del poste, eso puede ayudarnos a localizarlo. Héctor contrató a un pescador local, don Esteban, un hombre de 70 años que conocía cada rincón del lago. Le mostró la fotografía ampliada. Don Esteban entrecerró los ojos, estudiando la imagen. «Ese muelle me parece conocido. Hay una casa al noreste del lago, cerca de la peña. Tiene un muelle así, con postes de ese color. Es una propiedad privada, casi siempre cerrada. Pertenece a una familia de la capital que viene solo en vacaciones». Al día siguiente, Héctor, Roberto y el comandante Vega fueron a investigar la propiedad. Era una casa de 2 pisos con fachada de piedra y ventanales amplios que daban al lago. Estaba rodeada por una barda de 2 metros con cámaras de seguridad. Tocaron el timbre repetidamente. Nadie respondió. Héctor tomó fotografías del muelle desde diferentes ángulos y las comparó con la imagen de Instagram. Coincidían perfectamente. El estilo de los postes, la cuerda azul, hasta el ángulo de las montañas al fondo. El comandante Vega logró contactar al propietario de la casa, un empresario llamado Fernando Ríos, quien vivía en Lomas de Chapultepec. Ríos se mostró sorprendido por la llamada. Explicó que la casa había estado cerrada desde diciembre de 2019 y que solo él y su esposa tenían las llaves. Sin embargo, accedió a enviar a su administrador de propiedades para abrir la casa y permitir la inspección. El administrador, un hombre nervioso de unos 40 años, llamado Luis Pacheco, llegó 2 horas después. Abrió la puerta principal con manos temblorosas. El interior de la casa estaba impecable, pero con una capa fina de polvo sobre los muebles, señal de que efectivamente había estado deshabitada. Revisaron todas las habitaciones. No había rastros de que alguien hubiera estado allí recientemente. Héctor examinó el muelle desde el jardín trasero. Todo parecía intacto. Patricia, que había insistido en acompañarlos a pesar de las advertencias, caminó por el jardín mirando hacia el lago. El sol de la tarde creaba reflejos dorados sobre el agua. De repente, algo llamó su atención. En el cobertizo de jardinería, la puerta estaba entreabierta. Se acercó y la abrió completamente. Dentro había herramientas de jardín, una podadora, sacos de fertilizante y en la esquina, sobre un banco de madera, una mochila de cuero marrón. Patricia gritó. Todos corrieron hacia ella. Roberto reconoció la mochila inmediatamente. Era la de Sofía, la que llevaba el día de su desaparición. Héctor, usando guantes, abrió cuidadosamente la mochila.
Dentro había un cuaderno de bocetos de Sofía, su billetera con su credencial del INE, 300 pesos en efectivo y su teléfono celular. El teléfono estaba apagado y la batería completamente descargada. El comandante Vega llamó de inmediato a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La casa se convirtió en escena del crimen. Llegó un equipo de peritos que revisó cada centímetro de la propiedad. En el baño del segundo piso encontraron cabellos que coincidían con el color del de Sofía. En la cocina había restos de alimentos procesados, latas vacías de atún, envolturas de galletas. Alguien había estado viviendo allí, probablemente hace meses, pero la casa había sido limpiada después. Luis Pacheco, el administrador, fue interrogado durante horas. Insistía en que él solo revisaba la propiedad una vez al mes desde el exterior, sin entrar. La última vez que había ingresado a la casa fue en enero de 2020 para supervisar una reparación del calentador de agua. Negó rotundamente haber visto a Sofía o saber algo sobre su presencia allí. Sin embargo, Héctor notó algo. Pacheco tenía acceso a las llaves, conocía la casa y había mencionado que también administraba otras propiedades en la zona. Su nerviosismo parecía excesivo. La investigación de Pacheco reveló antecedentes penales. En 2012, había sido acusado de robo a casa-habitación, aunque el caso se había cerrado por falta de pruebas. Héctor profundizó en sus finanzas y descubrió depósitos irregulares en su cuenta bancaria durante marzo y abril de 2020, poco después de la desaparición de Sofía. Cuando fue confrontado con esta información, Pacheco se derrumbó. Entre sollozos, confesó que había permitido que un conocido suyo, identificado como Jorge Estrada, usara la casa de Valle de Bravo durante la pandemia a cambio de dinero. Estrada le pagaba 5,000 pesos semanales por mantener el secreto. Pacheco juraba no saber que Estrada había llevado a alguien contra su voluntad. Pensé que solo quería un lugar tranquilo para pasar la cuarentena. Repetía una y otra vez. No sabía nada de la muchacha. Lo juro por mis hijos. Jorge Estrada resultó ser un hombre de 36 años, con un historial delictivo que incluía fraude electrónico y suplantación de identidad. Vivía en la colonia Narvarte de la Ciudad de México y trabajaba como técnico en reparación de computadoras. Las autoridades emitieron una orden de aprehensión y lo localizaron 3 días después en un hotel de Querétaro, donde se había registrado con una identificación falsa. Durante el interrogatorio, Estrada admitió haber conocido a Sofía en línea a través de un foro de diseñadores gráficos. Había creado un perfil falso, haciéndose pasar por un empresario que necesitaba servicios de diseño para una startup tecnológica. Después de semanas de conversaciones, logró que Sofía aceptara reunirse con él para discutir un proyecto. El 14 de marzo, Estrada interceptó a Sofía en la calle, la drogó con un tranquilizante que puso en una botella de agua que le ofreció y la llevó en su camioneta a Valle de Bravo. Estrada insistió en que nunca tuvo intención de lastimar físicamente a Sofía. Según su versión, estaba obsesionado con ella y planeaba convencerla de estar con él voluntariamente. La mantuvo en la casa durante casi 3 meses, proporcionándole comida y permitiéndole moverse libremente dentro de la propiedad, pero vigilándola constantemente. Sofía intentó escapar varias veces. En una ocasión logró llegar hasta el camino principal, pero Estrada la alcanzó y la trajo de vuelta, amenazándola con lastimar a su familia si intentaba huir nuevamente. La publicación en Instagram había sido idea de Sofía. Estrada había robado su teléfono y lo guardaba consigo, pero un día, mientras él dormía, ella logró tomarlo y publicar la fotografía con la ubicación, esperando que alguien pudiera rastrearla.
Estrada despertó momentos después de la publicación. Descubrió lo que había hecho y entró en pánico. Esa misma noche abandonó la casa, llevándose a Sofía con él. «¿Dónde está mi hija?», gritó Patricia durante el interrogatorio, al que le permitieron asistir como observadora junto con Roberto. «¿Qué hiciste con ella?». Estrada guardó silencio durante un momento que pareció eterno, mirando al suelo. Finalmente habló, con voz apenas audible. «La dejé ir, cerca de Temascaltepec, en una estación de autobuses. Le di dinero para que regresara a la Ciudad de México. Eso fue el 8 de julio, un día después de la publicación. No sé qué pasó después, los juro. Yo solo quería que me dejaran en paz. Pensé que si la liberaba todo terminaría». Las autoridades verificaron las cámaras de seguridad de la terminal de autobuses de Temascaltepec, un pequeño municipio a unos 50 kilómetros de Valle de Bravo. En las grabaciones del 8 de julio, poco después del mediodía, se veía a una mujer con características similares a las de Sofía comprando un boleto. Vestía ropa que no era suya, jeans desgastados y una sudadera gris demasiado grande. Su cabello estaba más corto, como si se lo hubiera cortado ella misma con tijeras. Parecía desorientada, moviéndose con lentitud. Compró un boleto para Toluca y abordó el autobús a las 12:43. La familia Herrera viajó inmediatamente a Toluca. Distribuyeron nuevamente las fotografías de Sofía, esta vez añadiendo imágenes capturadas de las cámaras de seguridad que mostraban cómo lucía en julio. Visitaron hospitales, refugios para personas sin hogar, estaciones de policía. Nadie había visto a una mujer con esas características pidiendo ayuda o en situación de vulnerabilidad. Héctor Maldonado tenía una teoría. Si Sofía había logrado llegar a Toluca, pero no había contactado a su familia, era posible que estuviera sufriendo de trauma psicológico severo, posiblemente amnesia disociativa causada por los meses de cautiverio. Consultó con una psicóloga especializada en víctimas de secuestro, la doctora Elena Vargas, quien confirmó que era una posibilidad. «El cerebro tiene mecanismos de defensa», explicó la doctora Vargas durante una reunión con la familia. Después de un trauma extremo, algunas personas pierden temporalmente su identidad o su capacidad de recordar información personal básica. Sofía podría estar deambulando sin saber quién es o cómo contactar a su familia. Esta nueva perspectiva cambió el enfoque de la búsqueda. Camila creó un nuevo conjunto de carteles con información sobre amnesia y trauma, indicando que Sofía podría no reconocer su propio nombre. Publicaron anuncios en radio local y periódicos de Toluca y municipios cercanos. Patricia y Roberto pasaron semanas recorriendo las calles, visitando comedores comunitarios, hablando con trabajadores sociales. El 3 de agosto de 2020, 24 días después de que Sofía supuestamente llegara a Toluca, una trabajadora social llamada Guadalupe Rentería contactó a la línea de ayuda que la familia había establecido. Guadalupe trabajaba en un albergue para mujeres en situación de calle en Metepec, un municipio conurbado con Toluca. Explicó que una mujer joven había llegado al albergue 2 semanas antes, sin identificación y sin recordar su nombre. Las trabajadoras la habían apodado María, temporalmente. La descripción coincidía con Sofía: cabello castaño corto, aproximadamente 23 años, cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Patricia y Roberto llegaron al albergue en menos de una hora. Guadalupe los llevó a una sala común donde varias mujeres comían. En una mesa del fondo, una joven delgada con el cabello muy corto y mal cortado comía sopa con movimientos lentos y mecánicos. Tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Patricia se acercó lentamente con las piernas temblando. «Sofía», susurró.
La joven levantó la vista. Durante un momento pareció no reconocer a Patricia. Sus ojos estaban vacíos, sin el brillo que los caracterizaba. Pero entonces algo cambió. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra. Su rostro se contrajo en una expresión de dolor y confusión. «¿Mamá?», dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Patricia corrió hacia ella y la abrazó, sollozando. Roberto se unió al abrazo, rodeando a ambas con sus brazos. Camila, que había llegado minutos después, se arrodilló junto a ellos, completando el círculo familiar. Sofía lloraba sin hacer ruido, aferrándose a su madre como una niña. «No sabía cómo volver», repetía entre sollozos. «No sabía, no podía recordar, todo está confuso». La llevaron inmediatamente al hospital. Los médicos confirmaron que Sofía estaba físicamente bien, aunque desnutrida y deshidratada. Psicológicamente era otra historia. La doctora Vargas comenzó a trabajar con ella de inmediato. Durante las primeras sesiones, Sofía apenas podía articular frases coherentes. Los recuerdos de su cautiverio venían en fragmentos. El olor a humedad de la casa en Valle de Bravo, el sonido del lago golpeando contra el muelle, la sensación de terror cada vez que escuchaba los pasos de Estrada subiendo las escaleras. Con el tiempo y la terapia intensiva, Sofía comenzó a recuperar sus recuerdos. Explicó que Estrada nunca la había agredido físicamente, pero el control psicológico había sido constante. Le decía que su familia la había abandonado, que la policía no la estaba buscando, que el mundo exterior se había olvidado de ella. Le mostraba noticias falsas sobre la pandemia, diciéndole que salir significaría morir de COVID-19. El aislamiento y la manipulación habían erosionado su sentido de la realidad. La noche que publicó la fotografía en Instagram y Estrada la descubrió, él entró en pánico, la acusó de traicionarlo, gritó que había arruinado todo, pero al día siguiente su comportamiento cambió. Se volvió frío y distante, empacó rápidamente algunas cosas, la obligó a subir a la camioneta y condujo durante horas. Cuando llegaron a Temascaltepec, le dio 2,000 pesos en efectivo y la dejó en la estación de autobuses. «Vete», le dijo, «no me busques, no hables de mí. Si lo haces, sé dónde vive tu familia». Sofía tomó el autobús a Toluca, pero el miedo la paralizaba. No podía procesar lo que le había pasado. Cuando llegó a Toluca, vagó por las calles durante días sin rumbo fijo. Dormía en parques, comía lo que encontraba. En algún momento perdió el dinero que Estrada le había dado. Su mente comenzó a cerrarse, bloqueando los recuerdos como mecanismo de supervivencia. Cuando llegó al albergue, realmente no recordaba quién era. Solo sabía que necesitaba ayuda. Jorge Estrada fue procesado y condenado a 25 años de prisión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y daño psicológico grave. Luis Pacheco recibió una sentencia de 5 años por complicidad. Durante el juicio, Sofía tuvo que testificar. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pero también el más liberador. Miró a Estrada directamente a los ojos y dijo: «Me quitaste meses de mi vida, me hiciste dudar de mi propia realidad, pero no me quitaste mi voz, de pie, recuperando mi vida». La recuperación de Sofía fue lenta y compleja. Los primeros meses de vuelta en casa fueron especialmente difíciles. Sufría de pesadillas constantes, ataques de pánico y episodios de despersonalización donde sentía que no era real. La doctora Vargas le diagnosticó trastorno de estrés postraumático complejo y trabajó con ella utilizando terapia EMDR y terapia cognitivo-conductual especializada en trauma. Camila se convirtió en el pilar de su hermana.
Dormía en el departamento de Sofía durante las primeras semanas, despertándola cuando las pesadillas se volvían insoportables. Crearon rutinas juntas, caminatas por el Parque México temprano en la mañana, sesiones de pintura terapéutica por las tardes, películas y series por las noches. Poco a poco, Sofía comenzó a reconectarse con el mundo. Patricia se jubiló anticipadamente de su trabajo como maestra de primaria para dedicarse completamente a apoyar a su hija. Cocinaba las comidas favoritas de Sofía, la acompañaba a todas sus citas médicas y psicológicas, y simplemente estaba presente. Roberto, por su parte, canalizó su dolor y frustración en convertirse en activista. Comenzó a asistir a reuniones de familias de personas desaparecidas, compartiendo la historia de Sofía y aprendiendo sobre las miles de casos similares en México. La periodista Mariana Campos, quien había cubierto el caso desde el principio, publicó una serie de artículos sobre la recuperación de Sofía con su autorización. Los artículos no solo narraban los hechos, sino que exploraban el impacto psicológico del cautiverio, las fallas del sistema judicial en la prevención de estos crímenes y las dificultades que enfrentan las víctimas para reintegrarse a la sociedad. Los artículos generaron conversaciones importantes sobre violencia contra las mujeres y salud mental. Un año después de su rescate, en agosto de 2021, Sofía decidió retomar su trabajo como diseñadora gráfica. Comenzó con proyectos pequeños, trabajando desde casa a su propio ritmo. Uno de sus primeros trabajos fue diseñar el logo y el material visual para una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a sobrevivientes de secuestro y violencia de género. El proyecto le dio un sentido de propósito renovado. En octubre de 2021, Sofía aceptó dar su primera entrevista pública en un podcast sobre crímenes reales y justicia social. Habló abiertamente sobre su experiencia, con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otras víctimas. Durante mucho tiempo sentí vergüenza, dijo durante la entrevista. Vergüenza por haber sido víctima, por no haber podido escapar más rápido, por haber confiado en alguien que resultó ser un monstruo. Pero la vergüenza no es mía, es de él. Yo solo soy una sobreviviente que está aprendiendo a vivir de nuevo. La entrevista se volvió viral, alcanzando millones de reproducciones. Sofía recibió cientos de mensajes de personas que habían pasado por experiencias similares, agradeciéndole por hablar públicamente. También recibió críticas y comentarios crueles de personas que cuestionaban detalles de su historia o la acusaban de buscar atención. Pero con el apoyo de su familia y su terapeuta, Sofía aprendió a filtrar el ruido y enfocarse en lo positivo. En 2022, Sofía tomó una decisión importante. Quería volver a Valle de Bravo, no a la casa donde había estado cautiva, sino al pueblo en general. Sentía que necesitaba confrontar ese lugar desde una posición de poder, no de victimización. Roberto y Camila la acompañaron. Rentaron una cabaña en las montañas con vista al lago por un fin de semana. El primer día fue difícil. Sofía experimentó ansiedad intensa al ver el lago, recordando las horas que había pasado mirándolo desde la ventana de su prisión, soñando con escapar. Pero con el apoyo de su familia, caminó por las calles del pueblo, comió en restaurantes, navegó en el lago. Cada actividad era un acto de reclamación, de decirle al trauma que ya no tenía poder sobre ella. Durante esa visita, Sofía tuvo un encuentro inesperado. Mientras caminaba por el malecón, reconoció a don Esteban, el pescador que había ayudado a identificar el muelle en la fotografía. El anciano también la reconoció. Se sentaron en una banca junto al agua y conversaron durante horas. Don Esteban le contó historias del lago, de los cambios que había visto en el pueblo a lo largo de las décadas.
No hablaron directamente sobre el secuestro, pero la conversación fue terapéutica para Sofía. Era un recordatorio de que Valle de Bravo era más que el lugar de su trauma. Era un pueblo lleno de personas buenas y vida continua. Para 2023, Sofía había reconstruido significativamente su vida. Se mudó a un nuevo departamento en la colonia Condesa, un espacio que ella misma decoró y que representaba un nuevo comienzo. Adoptó un gato al que llamó Lago, un nombre que eligió conscientemente para transformar la asociación negativa en algo positivo. Expandió su negocio de diseño gráfico, contratando a 2 asistentes y enfocándose en proyectos para organizaciones sociales. La relación de Sofía con su familia se fortaleció de maneras inesperadas. Patricia, Roberto, Camila y Sofía comenzaron a asistir juntos a terapia familiar, trabajando no solo en el trauma del secuestro, sino también en patrones de comunicación y dinámica familiar que habían existido antes. Aprendieron a expresar sus emociones más abiertamente, a pedir ayuda cuando la necesitaban y a celebrar las pequeñas victorias. Camila, inspirada por la experiencia de su hermana, decidió especializarse en psicología del trauma para su tesis de maestría. Sofía se convirtió en su primera entrevistada para un estudio sobre resiliencia en sobrevivientes de secuestro. El proyecto académico fortaleció aún más su vínculo, permitiéndoles procesar juntas lo vivido desde una perspectiva tanto personal como profesional. Roberto continuó su trabajo activista, uniéndose a un colectivo de familias de personas desaparecidas que realizaban búsquedas en campo y presionaban a las autoridades por mejores protocolos. Cada búsqueda, cada cartel que pegaba, cada familia a la que ayudaba, era una forma de honrar lo que Sofía había sobrevivido y de luchar para que otras familias no pasaran por lo mismo. En abril de 2024, 4 años después de su desaparición, Sofía decidió escribir un libro sobre su experiencia. Tituló el manuscrito En algún lugar junto al lago y trabajó en él durante 8 meses con la ayuda de una escritora fantasma especializada en memorias de trauma. El libro no solo narraba los hechos del secuestro, sino que exploraba profundamente el proceso de recuperación, las complejidades del trauma psicológico y el camino hacia la resiliencia. El libro se publicó en enero de 2025 y se convirtió en un bestseller en México. Sofía realizó una gira de presentaciones por varias ciudades, compartiendo su historia y dialogando con lectores. En cada evento, había personas que se acercaban a compartir sus propias experiencias de trauma, secuestro o violencia. Sofía escuchaba a cada una, ofrecía palabras de aliento y, cuando era apropiado, información sobre recursos de ayuda. Durante una presentación en Guadalajara, una mujer de mediana edad se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Mi hija desapareció hace 2 años», dijo. «Todavía la estamos buscando. Tu historia me da esperanza de que podríamos encontrarla». Sofía abrazó a la mujer y le dio el contacto de Roberto y del colectivo de búsqueda. «No están solos», le dijo. «Hay miles de personas en este país luchando por lo mismo. Y mientras sigan buscando, hay esperanza». Esa conversación impactó profundamente a Sofía. Se dio cuenta de que su historia no solo era sobre su propia supervivencia, sino sobre las miles de familias mexicanas que enfrentan la pesadilla de tener un ser querido desaparecido. Decidió usar parte de las regalías de su libro para crear una fundación dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas, proporcionando asesoría legal, apoyo psicológico y recursos para búsquedas. La Fundación Sofía Herrera se inauguró oficialmente en mayo de 2025. Patricia se convirtió en la directora operativa, utilizando sus habilidades organizativas desarrolladas durante décadas como maestra. Roberto lideró el programa de búsquedas en campo. Camila, ya graduada con maestría en psicología, diseñó el programa de apoyo psicológico
para familias y sobrevivientes. Sofía fungió como presidenta de la Junta Directiva y portavoz pública. La fundación comenzó a trabajar en colaboración con autoridades, organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda existentes. En su primer año, ayudaron a localizar a 7 personas desaparecidas y proporcionaron servicios de apoyo a más de 50 familias. Cada caso era diferente, cada historia única, pero todos compartían el dolor de la ausencia y la determinación de no rendirse. En junio de 2025, Sofía dio una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre trauma, recuperación y activismo. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y activistas. Habló durante 1 hora sobre su experiencia, pero también sobre las estructuras sociales que permiten que la violencia contra las mujeres persista, sobre la importancia de la salud mental y sobre el poder de la comunidad en la sanación. El trauma no te define, dijo Sofía al final de su presentación. Lo que te define es cómo decides vivir después del trauma. Yo decidí no dejar que Jorge Estrada tuviera la última palabra sobre mi vida. Decidí usar mi voz, usar mi historia para crear cambio. Y cada día decido seguir eligiendo la vida, la esperanza y la acción. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante preguntó, ¿alguna vez sientes miedo de que algo así vuelva a pasar? Sofía respondió honestamente, todos los días. El miedo no desaparece completamente, pero he aprendido a vivir con él. He aprendido que el miedo es solo una emoción, no una profecía. Y he aprendido que soy más fuerte que mi miedo. En agosto de 2025, 5 años después de su rescate, Sofía organizó un evento especial en Valle de Bravo. Era una jornada de sanación y conmemoración para sobrevivientes de violencia y sus familias. Más de 100 personas asistieron. Realizaron actividades terapéuticas junto al lago, círculos de compartir historias, rituales de liberación, arte colectivo. Sofía había transformado completamente su relación con ese lugar. Ya no era el sitio de su pesadilla, sino un lugar de transformación y esperanza. Durante el evento, Sofía conoció a una joven de 19 años llamada Andrea, que había sido secuestrada y mantenida cautiva durante 6 meses antes de escapar. Andrea estaba en las primeras etapas de su recuperación, luchando con los mismos miedos e inseguridades que Sofía había experimentado años atrás. Las dos pasaron horas conversando, y Sofía se convirtió en mentora de Andrea, ofreciéndole el tipo de apoyo que ella hubiera deseado tener en sus momentos más oscuros. La historia de Sofía Herrera continuaba desarrollándose, no como una narrativa de víctima perpetua, sino como un viaje de transformación continua. Había momentos difíciles, días en que el trauma resurgía sin aviso previo, pero también había días de alegría profunda, de conexión, de sentido de propósito. Sofía había aprendido que la sanación no es lineal, que es un proceso que dura toda la vida. En octubre de 2025, en el 5º aniversario de su rescate, Sofía publicó un ensayo reflexivo en un medio digital nacional. Escribió sobre lo que había aprendido en esos 5 años, sobre las personas que la habían ayudado, sobre las lecciones dolorosas y las victorias pequeñas. Concluyó el ensayo con estas palabras: mi historia comenzó con una desaparición, pero no termina ahí. Termina cada día que elijo levantarme, cada proyecto que completo, cada familia a la que ayudo, cada sobreviviente al que ofrezco esperanza. Mi historia termina con vida, con propósito, con amor. Y esa es la mejor venganza contra quienes quisieron quitármelo todo. La familia Herrera había sido transformada por completo por lo vivido.
ya no eran las mismas personas que habían sido antes del 14 de marzo de 2020. Habían conocido las profundidades del dolor humano, pero también habían descubierto las alturas de la resiliencia, la solidaridad y el amor. Habían aprendido que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el espíritu humano tiene una capacidad asombrosa para sobrevivir, adaptarse y crecer. Sofía continuó diseñando, creando arte que reflejaba su viaje interno. Una de sus series más impactantes fue una colección de ilustraciones digitales titulada Fragmentos, que representaba visualmente la experiencia de reconstruir una identidad después del trauma. Las piezas se exhibieron en una galería de arte contemporáneo en la Ciudad de México y llamaron la atención de la crítica por su honestidad brutal y su belleza inquietante. En su vida personal, Sofía comenzó a explorar nuevamente la posibilidad de relaciones románticas, algo que había evitado durante años por miedo y desconfianza. Empezó a salir casualmente con personas, estableciendo límites claros y comunicando sus necesidades. Era un proceso lento y a veces aterrador, pero también era parte de recuperar todos los aspectos de su vida. La Fundación Sofía Herrera continuó creciendo. Consiguieron financiamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos y expandieron sus servicios. Abrieron una línea de crisis 24/7 para familias de personas desaparecidas. Ofrecieron talleres de autocuidado para activistas y crearon un programa de becas para que sobrevivientes de violencia pudieran acceder a educación superior. Roberto, quien había encontrado su vocación en el activismo, comenzó a dar talleres sobre estrategias de búsqueda para familias de personas desaparecidas. Compartía las lecciones aprendidas durante la búsqueda de Sofía, la importancia de documentar todo, de mantener presión constante sobre las autoridades, de usar las redes sociales estratégicamente, de cuidar la salud mental durante el proceso. Patricia descubrió que su experiencia como maestra era invaluable en el trabajo de la Fundación. Desarrolló programas educativos para escuelas sobre prevención de violencia, reconocimiento de señales de peligro y construcción de redes de apoyo comunitario. Su enfoque compasivo pero práctico resonaba especialmente con padres y educadores. Camila completó su doctorado en psicología con una especialización en trauma y comenzó a supervisar el equipo de psicólogos de la Fundación. Publicó varios artículos académicos sobre resiliencia en sobrevivientes de secuestro, contribuyendo al conocimiento científico sobre el tema. Su investigación enfatizaba la importancia de la familia y la comunidad en el proceso de recuperación. En diciembre de 2025, la familia Herrera se reunió para celebrar la Navidad en el departamento de Sofía. Era una celebración tranquila, íntima, muy diferente a las celebraciones anteriores a la desaparición. Pero había una profundidad en sus interacciones, una gratitud por estar juntos que no habían experimentado antes. Mientras cenaban, compartieron no solo comida, sino también reflexiones sobre el año, planes para el futuro, sueños renovados. Sofía miró a su familia alrededor de la mesa y sintió una emoción compleja que no podía nombrar con facilidad. Era gratitud mezclada con tristeza, esperanza entrelazada con la conciencia del dolor. Era la emoción de alguien que había estado al borde del abismo y había regresado, cambiada pero íntegra. Levantó su copa de sidra y propuso un brindis. Por las familias que todavía están buscando, por los sobrevivientes que están sanando, por todos los que se negaron a dejarnos atrás. Y por nosotros, por haber encontrado el camino de regreso el uno al otro. La historia de Sofía Herrera era una entre miles en México, un país donde las desapariciones se habían convertido en una crisis nacional.
Pero era también una historia de resistencia, de negarse a ser solo una estadística, de transformar el trauma personal en acción colectiva. Era un recordatorio de que detrás de cada número, cada cartel de persona desaparecida, había una familia entera, una red de personas que se negaban a olvidar, a rendirse, a dejar de buscar. Y mientras Sofía seguía adelante con su vida, construyendo un futuro que hacía 5 años parecía imposible, su historia continuaba inspirando a otros. No porque fuera una historia con un final perfecto, sino porque era una historia real, honesta, sobre la capacidad humana de sobrevivir a lo insoportable y elegir, día tras día, seguir viviendo. Era una historia sobre encontrar luz no a pesar de la oscuridad, sino a través de ella, llevando consigo las cicatrices como evidencia de batallas libradas y ganadas. El año 2026 trajo nuevos desafíos y transformaciones para Sofía y su familia. En febrero, la Fundación Sofía Herrera recibió una invitación para presentar su trabajo ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. Era una oportunidad de influir directamente en las políticas públicas relacionadas con personas desaparecidas. Sofía preparó una presentación exhaustiva que combinaba datos estadísticos con historias personales, demostrando las necesidades reales de las familias y los vacíos en los sistemas de búsqueda existentes. Durante la presentación, Sofía propuso 3 iniciativas específicas: la creación de un banco de datos genéticos nacional más eficiente para identificación de restos, programas obligatorios de capacitación en trauma para funcionarios que trabajan con familias de personas desaparecidas y financiamiento gubernamental para apoyo psicológico a largo plazo para sobrevivientes y sus familias. Su presentación fue clara, bien fundamentada y profundamente personal. Varios comisionados se comprometieron a trabajar en la implementación de estas propuestas. Mientras tanto, Jorge Estrada cumplía su condena en el penal de Almoloya de Juárez. En marzo de 2026, su abogado solicitó una reducción de sentencia argumentando buena conducta. La noticia llegó a Sofía a través de la fiscalía. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante días, la ansiedad regresó con intensidad que no había experimentado en meses. Las pesadillas volvieron. Los ataques de pánico se hicieron más frecuentes. La doctora Vargas, quien continuaba siendo su terapeuta, aunque ahora se veían con menos frecuencia, intensificó las sesiones. «Es normal que esto te afecte», le dijo durante una sesión particularmente difícil. No significa que hayas retrocedido en tu sanación, significa que estás enfrentando un nuevo desafío dentro de un proceso continuo. Sofía asistió a las audiencias judiciales acompañada por toda su familia. Testificó nuevamente sobre el impacto duradero del secuestro en su vida. El juez negó la reducción de sentencia, determinando que 25 años era apropiado dada la gravedad del delito. Después de las audiencias, Sofía sintió una liberación inesperada. No era alegría exactamente, sino un cierre de un capítulo particularmente doloroso. Esa noche escribió en su diario: «Hoy me di cuenta de que ya no tengo miedo de Jorge Estrada. Tengo miedo de las emociones que su nombre evoca, tengo miedo de los recuerdos, pero no de él como persona. Está en prisión, pagando por lo que hizo, y yo estoy aquí, viviendo una vida que él intentó quitarme. Esa es mi victoria». En abril, la Fundación organizó su primer Congreso Nacional sobre desaparición de personas y derechos humanos. Asistieron más de 300 personas, familias de desaparecidos, activistas, académicos, funcionarios públicos y periodistas.
Durante 3 días compartieron experiencias, estrategias y conocimientos. Sofía dio el discurso inaugural, pero lo más impactante del evento fueron los paneles donde madres, padres, hermanos e hijos de personas desaparecidas compartían sus historias. Una de las participantes era Leticia Mora, una mujer de 52 años de Veracruz, cuyo hijo había desaparecido 9 años atrás. Leticia había pasado casi una década buscando, excavando en fosas clandestinas, presionando a autoridades sin descanso. Durante su participación en el panel, habló con una mezcla de agotamiento y determinación que conmovió a toda la audiencia. «No puedo parar», dijo. «Mientras no encuentre a mi hijo, no puedo parar. Y aunque lo encuentre, seguiré buscando por todas las otras madres que todavía esperan». Sofía se acercó a Leticia después del panel. Las dos mujeres se abrazaron en silencio durante un largo momento. No había palabras adecuadas para lo que compartían. El conocimiento íntimo de cómo la desaparición de un ser querido desgarra el tejido de una vida. «Tú lo encontraste», le dijo Leticia a Sofía. «Eso me da esperanza». Sofía sintió el peso de esa esperanza, la responsabilidad de representar algo positivo en medio de tanta pérdida. Después del congreso, Sofía reflexionó profundamente sobre su rol. Se había convertido en un símbolo de esperanza para muchas familias, pero también era consciente de que su caso era la excepción, no la regla. La mayoría de las personas desaparecidas en México nunca son encontradas. Se sentía incómoda con la narrativa de final feliz que algunos medios imponían sobre su historia. Su historia no tenía un final feliz. Tenía un final complicado, matizado, lleno de cicatrices y sanación simultánea. En mayo, Sofía comenzó a trabajar en su segundo libro, más enfocado en las familias de personas desaparecidas que en su propia experiencia. Pasó meses entrevistando a docenas de familias, documentando sus búsquedas, sus dolores, sus pequeñas victorias y sus devastadoras pérdidas. El proyecto era emocionalmente agotador, pero también profundamente significativo. Sofía sentía que estaba usando su plataforma para amplificar voces que raramente eran escuchadas con la atención que merecían. Roberto acompañó a Sofía a varias de estas entrevistas, especialmente a aquellas que involucraban búsquedas en campo. En junio, viajaron juntos a Sinaloa para documentar el trabajo de las rastreadoras del Fuerte, un colectivo de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos excavando en el desierto. Roberto ayudó en una búsqueda, cavando bajo el sol implacable junto a estas mujeres extraordinarias. Al final del día no encontraron nada, pero la dignidad y determinación de estas madres lo marcó profundamente. «Nunca voy a entender completamente lo que estas familias viven», le dijo Roberto a Sofía durante el viaje de regreso. «Nosotros te encontramos. Ellas llevan años, décadas buscando, y aún así continúan. Es la cosa más valiente que he visto en mi vida». Sofía asintió, mirando por la ventana del autobús el paisaje árido que pasaba. «Por eso nuestro trabajo es importante», respondió. «No todos pueden tener el final que nosotros tuvimos, pero todos merecen apoyo, recursos, dignidad en su búsqueda». Patricia, mientras tanto, había desarrollado un programa piloto en escuelas primarias de la Ciudad de México sobre seguridad personal y redes de apoyo para niños. El programa enseñaba a los niños a identificar situaciones peligrosas, a confiar en sus instintos y a buscar ayuda cuando la necesitaban. También trabajaba con padres, educándolos sobre comunicación abierta con sus hijos y señales de alerta. El programa fue tan exitoso que la Secretaría de Educación Pública expresó interés en expandirlo a nivel nacional. Camila publicó su primer libro en julio de 2026, Trauma familiar y resiliencia colectiva,
un estudio sobre familias de personas desaparecidas en México. El libro, producto de años de investigación y trabajo directo con familias, se convirtió rápidamente en texto de referencia en programas de psicología y trabajo social en varias universidades. Camila recibió invitaciones para dar conferencias en instituciones académicas de todo el país y de Estados Unidos. Durante una presentación de su libro en la Universidad de Guadalajara, una estudiante preguntó: ¿cómo manejas emocionalmente trabajar tan cerca del trauma cuando tu propia familia lo ha experimentado? Camila respondió con honestidad: no voy a mentir, es difícil. Hay días en que llego a casa y lloro por horas, pero también es sanador. Cada familia a la que ayudo, cada sobreviviente que encuentra caminos hacia la recuperación, es como honrar lo que mi hermana sobrevivió. Es transformar nuestro dolor en acción útil. En agosto, Sofía cumplió 29 años. Su familia organizó una celebración pequeña en un restaurante de Coyoacán. A diferencia de años anteriores, Sofía se permitió disfrutar plenamente del momento sin la sombra constante del trauma. Rió genuinamente con las bromas de su padre, bailó con su madre, compartió secretos con Camila. Era un recordatorio de que la vida podía contener alegría simple y pura, incluso después de haber contenido horror. Durante la cena, Roberto hizo un brindis emotivo. Hace 6 años pensé que había perdido a mi hija para siempre. Hoy la veo aquí, no solo sobreviviendo, sino floreciendo, creando cambio real en el mundo. Sofía, estoy orgulloso no solo de que sobrevivieras, sino de quién has elegido ser después de sobrevivir. Sofía abrazó a su padre, con lágrimas en los ojos. No lo hice sola, susurró. Nunca estuve sola, incluso cuando me sentía completamente aislada. Ustedes nunca dejaron de buscarme. En septiembre, la Fundación Sofía Herrera lanzó una campaña nacional llamada Nunca dejamos de buscar. La campaña incluía spots de radio y televisión, anuncios en redes sociales y eventos comunitarios en 50 ciudades de México. El objetivo era mantener visible el tema de las personas desaparecidas, educar al público sobre cómo ayudar en búsquedas y recaudar fondos para apoyar a más familias. La respuesta fue abrumadora. En el primer mes, recibieron más de 500 solicitudes de ayuda de familias en todo el país. Con el crecimiento de la fundación, vino la necesidad de expandir el equipo. Contrataron a 15 nuevos empleados, trabajadores sociales, abogados, psicólogos, administradores y coordinadores de búsqueda. Entre los nuevos miembros estaba Andrea, la joven sobreviviente de secuestro que Sofía había conocido en Valle de Bravo. Andrea, ahora con 21 años, se había capacitado como operadora de línea de crisis y quería usar su experiencia para ayudar a otros. Sofía la contrató inmediatamente, reconociendo el valor único que un sobreviviente puede aportar al trabajo de apoyo. En octubre, Sofía comenzó una relación romántica con Mateo, un arquitecto de 32 años que había conocido a través de amigos mutuos. Mateo era consciente de la historia de Sofía desde el principio. Ella había sido clara sobre su pasado y sobre las formas en que el trauma seguía afectando su vida. Mateo respondió con paciencia y comprensión. No intentó salvarla o arreglarla, simplemente estuvo presente, respetando sus límites y celebrando sus avances. La primera vez que Sofía tuvo un ataque de pánico frente a Mateo, estaban viendo una película en su departamento. Una escena inesperada de violencia la desencadenó. Sofía sintió que no podía respirar, que las paredes se cerraban sobre ella. Mateo, recordando lo que Sofía le había explicado sobre cómo ayudarla en estos momentos, pausó la película, encendió las luces y le recordó suavemente que estaba segura, que estaba con él en su departamento en octubre de 2026. Guió su respiración hasta que el ataque pasó.
No hizo un drama de la situación, no la trató como si estuviera rota. Simplemente estuvo ahí. Gracias, le dijo Sofía después, aún temblando ligeramente, por no asustarte. Mateo tomó su mano. Sofía, todos tenemos cosas con las que lidiamos. Tu trauma no te hace menos valiosa o menos capaz de tener una relación saludable. Solo significa que necesitamos comunicarnos bien y tener paciencia el uno con el otro. Y eso es algo que todas las parejas deberían hacer de todas formas. Fue en ese momento cuando Sofía supo que tal vez, finalmente, estaba lista para permitirse este tipo de conexión. En noviembre, Sofía dio una charla TED en el evento TEDx CDMX. Su charla, titulada Más allá de la supervivencia, redefiniendo lo que significa recuperarse del trauma, fue vista por millones de personas en línea. En ella, Sofía desafió las narrativas convencionales sobre recuperación que sugieren que las víctimas de trauma eventualmente vuelven a la normalidad. No hay vuelta a la normalidad, explicó. La persona que era antes del trauma ya no existe. Pero eso no es necesariamente algo malo. He tenido que construir una nueva identidad, una nueva forma de estar en el mundo. Y esa nueva persona que soy ahora es más compasiva, más fuerte, más consciente de su valor y de su vulnerabilidad. El trauma no me mejoró. Eso sería romantizar algo terrible. Pero lo que hice con el trauma, las decisiones que tomé después, eso me transformó. La charla resonó especialmente con sobrevivientes de diferentes tipos de trauma que se sintieron validados por el rechazo de Sofía a narrativas simplistas de superación. Los comentarios en línea estaban llenos de personas compartiendo sus propias historias, agradeciéndole por su honestidad. Algunos también compartieron críticas, acusándola de perpetuar una mentalidad de víctima o de no haber perdonado lo suficiente. Sofía había aprendido a no tomar estas críticas personalmente. Entendía que provenían de personas que no comprendían realmente la complejidad del trauma. Diciembre de 2026 marcó un hito significativo. Habían pasado exactamente 6 años desde la última Navidad antes de la desaparición de Sofía. La familia Herrera decidió hacer algo diferente ese año. En lugar de una celebración privada, organizaron una cena comunitaria en las instalaciones de la fundación para familias de personas desaparecidas que no tenían dónde celebrar o que no querían estar solas durante las festividades. Más de 100 personas asistieron. Había madres que buscaban a sus hijos, hijos que buscaban a sus padres, hermanos, esposas, abuelas. También había algunos sobrevivientes que, como Sofía, habían sido encontrados pero que aún estaban procesando el trauma. La cena no fue una celebración tradicional alegre, era más bien un espacio de acompañamiento mutuo, de reconocer que las festividades pueden ser especialmente dolorosas cuando hay un asiento vacío en la mesa. Patricia cocinó pozole con ayuda de varios voluntarios. Roberto organizó actividades para los niños que habían venido con sus familiares. Camila facilitó un círculo de compartir, donde quien quisiera podía hablar sobre la persona que estaban buscando o sobre cómo estaban navegando las festividades. Sofía circuló entre las mesas, hablando con cada familia, escuchando sus historias, ofreciendo abrazos cuando eran bienvenidos. Una mujer anciana de Michoacán, doña Refugio, le tomó la mano a Sofía. «Mijita, gracias por no olvidarte de nosotras. Hay tantas personas que solo quieren escuchar historias bonitas, finales felices. Tú no huyes de nuestro dolor». Sofía apretó la mano de doña Refugio, sintiendo la textura de piel curtida por años de trabajo y sol. «Su dolor es tan real como mi recuperación», respondió. «Ambos merecen espacio, ambos merecen ser honrados». Al final de la noche, mientras ayudaban a limpiar,
Roberto le dijo a Patricia: ¿te das cuenta de lo que hemos construido? No solo la fundación, sino esta comunidad, este espacio donde la gente puede ser honesta sobre su dolor y aún así encontrar apoyo. Patricia miró alrededor de la sala que había estado llena de vida hace solo momentos. Sofía nos enseñó que del dolor más profundo puede nacer algo significativo. No porque el dolor sea bueno, sino porque podemos elegir qué hacer con él. El año 2027 comenzó con Sofía, finalizando su segundo libro, Voces en la búsqueda, historias de familias que no se rinden. El libro presentaba 12 historias detalladas de familias mexicanas buscando a sus seres queridos desaparecidos. Cada historia era única, pero todas compartían temas de resiliencia, comunidad y la negativa a ser silenciados. El libro se publicó en marzo y fue recibido con aclamación crítica. Varios críticos literarios lo compararon con trabajos de periodismo narrativo importantes sobre derechos humanos. Una de las historias del libro era sobre Miriam Rodríguez, una madre de San Fernando, Tamaulipas, quien había rastreado y ayudado a capturar a varios de los hombres responsables del asesinato de su hija. Miriam había sido asesinada en 2017 por su activismo, pero su historia de valentía extraordinaria vivía en el trabajo de otras madres buscadoras. Sofía dedicó el libro a Miriam y a todas las madres que habían perdido sus vidas en la búsqueda de justicia. La publicación del libro coincidió con cambios en el gobierno federal que prometían mayor atención a la crisis de personas desaparecidas. La nueva subsecretaria de Derechos Humanos invitó a Sofía a formar parte de un consejo consultivo sobre desaparición de personas. Era una oportunidad de influir directamente en política pública a nivel nacional. Sofía aceptó, aunque con cautela. Había visto demasiadas promesas gubernamentales incumplidas como para ser ingenuamente optimista. Durante su primera reunión del Consejo Consultivo en abril, Sofía fue directa. No estamos aquí para hacer relaciones públicas para el gobierno. Estamos aquí para representar a miles de familias que han sido ignoradas, minimizadas y a veces activamente obstaculizadas por instituciones del Estado. Si este consejo va a ser solo ceremonial, díganlo ahora, para no perder nuestro tiempo. Su franqueza sorprendió a algunos funcionarios, pero la subsecretaria respondió positivamente. Exactamente por eso la invitamos, Sofía. Necesitamos voces que nos mantengan honestos y enfocados en acciones reales. Mientras Sofía navegaba estos nuevos roles públicos, también continuaba trabajando en su propia sanación. En mayo, tomó la decisión de reducir la frecuencia de su terapia con la doctora Vargas de semanal a quincenal. Era un paso simbólico importante, un reconocimiento de que había construido suficientes herramientas y resiliencia para no necesitar apoyo terapéutico constante. Sin embargo, acordaron mantener contacto y que Sofía podría aumentar la frecuencia si lo necesitaba. Esto no significa que estés curada, le dijo la doctora Vargas durante su última sesión semanal. El trauma complejo es algo que vas a llevar contigo de alguna forma por el resto de tu vida. Pero has llegado a un punto donde has integrado esa experiencia en tu narrativa de vida de una manera que te permite funcionar plenamente y con propósito. Eso es sanación real. Sofía salió de esa sesión sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. 7 años atrás, cuando apenas estaba comenzando terapia, este momento había parecido imposiblemente lejano. En junio, Sofía y Mateo decidieron vivir juntos. Fue una decisión cuidadosamente considerada, discutida extensamente con su terapeuta y con su familia. Sofía tenía miedos legítimos sobre compartir espacio íntimo nuevamente. Su departamento
había sido su santuario desde que se mudó después del secuestro. Pero también reconocía que mantener a Mateo a distancia por miedo era permitir que el trauma controlara decisiones presentes basadas en experiencias pasadas. Encontraron un departamento nuevo en la colonia del Valle, un espacio que ninguno de los dos había habitado antes y que podían hacer suyo juntos. La mudanza fue emocionalmente intensa para Sofía. Empacar sus pertenencias, decidir qué llevar y qué dejar, le recordaba otras transiciones dolorosas. Pero Mateo estuvo paciente, permitiéndole procesar a su ritmo. El día que finalmente se instalaron en el nuevo departamento, Sofía sintió algo que no había experimentado en años. Una sensación de hogar que incluía a otra persona, que se sentía segura y elegida. La fundación continuaba creciendo. En julio de 2027 abrieron oficinas satélite en Monterrey y Guadalajara para servir mejor a familias en esas regiones. Cada oficina estaba dirigida por personas con experiencia directa en búsqueda de personas desaparecidas. La fundación había ayudado hasta ese punto a localizar a 22 personas desaparecidas y había proporcionado diversos servicios de apoyo a más de 400 familias. Uno de los casos más emotivos fue el de Santiago Méndez, un joven de 19 años de Guerrero que había desaparecido en 2024. Su madre, Elisa, había contactado a la fundación desesperada después de que las autoridades locales mostraran poco interés en la búsqueda. Héctor Maldonado, quien ahora trabajaba como consultor senior para la fundación, tomó el caso. Después de 3 meses de investigación meticulosa, localizó a Santiago en un hospital de Morelia, donde había estado recuperándose después de un accidente severo que le causó amnesia temporal. El reencuentro de Elisa y Santiago fue documentado con su permiso y compartido en las redes sociales de la fundación. El video se volvió viral, mostrando el momento en que madre e hijo se vieron después de 3 años. Elisa lloró tan intensamente que apenas podía respirar mientras abrazaba a su hijo. Santiago, aún confundido y con recuerdos fragmentados, reconoció instintivamente a su madre. «Mamá», dijo simplemente, y esa única palabra contenía años de ausencia y el milagro del reencuentro. Ver el video impactó profundamente a Sofía. Le recordó el momento en que vio a su propia madre en el albergue de Metepec, ese destello de reconocimiento a través de la niebla del trauma. También le recordó que su caso no era único. Había esperanza real para otras familias. No siempre, no frecuentemente, pero a veces. Y ese a veces era suficiente razón para continuar el trabajo. En agosto, Sofía recibió una invitación inesperada. Un documental sobre su caso y su trabajo subsecuente iba a ser producido por una plataforma internacional de streaming. Los productores querían contar su historia completa: la desaparición, la búsqueda, la recuperación y la fundación. Sofía pasó semanas deliberando sobre la decisión. Sabía que un documental podría amplificar masivamente el mensaje sobre personas desaparecidas, pero también significaba exponer los aspectos más vulnerables de su vida a millones de espectadores. Consultó con su familia. Roberto estaba a favor, viendo el potencial de impacto. Patricia tenía reservas sobre la privacidad, pero confiaba en el juicio de Sofía. Camila le recordó que tenía que ser una decisión personal, no basada en obligación percibida hacia la causa. Mateo le dijo que la apoyaría sin importar su decisión. Finalmente, Sofía decidió participar con condiciones claras. Ella tendría aprobación final sobre el contenido, se incluirían historias de otras familias para dar contexto más amplio y se donaría parte de las ganancias a organizaciones de búsqueda. La producción del documental comenzó en septiembre. Durante los siguientes 6 meses, Sofía y su familia fueron filmados mientras compartían sus experiencias.
revisitaban lugares significativos y continuaban su trabajo en la fundación. Fue un proceso emocionalmente agotador. Hubo días en que Sofía cuestionó su decisión de participar, especialmente cuando le pidieron revisar footage de las cámaras de seguridad del día de su desaparición, o cuando entrevistaron a Jorge Estrada en prisión. Ver a Estrada en la pantalla, después de tantos años, provocó reacciones físicas intensas en Sofía. Su cuerpo recordaba el miedo, incluso cuando su mente sabía racionalmente que él no podía lastimarla desde prisión. Los productores fueron sensibles a esto, permitiéndole tomar descansos cuando los necesitaba y tener a su terapeuta disponible durante las sesiones de revisión más difíciles. La doctora Vargas había accedido a participar en el documental también, hablando sobre el impacto del trauma psicológico. Durante una de las sesiones de filmación en diciembre, los productores llevaron a Sofía a Valle de Bravo. Era su tercera visita al pueblo desde el secuestro, pero la primera que sería documentada públicamente. Caminaron por el malecón donde don Esteban había ayudado a identificar el muelle. El anciano pescador había fallecido el año anterior, pero su familia acordó ser entrevistada, compartiendo cómo su padre había seguido la historia de Sofía con interés hasta sus últimos días. Finalmente, filmaron frente a la casa donde Sofía había estado cautiva. La propiedad había sido vendida a nuevos dueños después del caso. Sofía no entró, no necesitaba hacerlo. Simplemente se paró frente a la puerta, mirando la estructura que había contenido tanto de su dolor. «Esta casa ya no tiene poder sobre mí», le dijo a la cámara. «Es solo un edificio. Los recuerdos que tengo de este lugar son reales. El trauma que experimenté aquí fue real. Pero yo también soy real, más real que cualquier memoria. Y estoy aquí, de pie, viviendo mi vida a pesar de lo que pasó entre estas paredes». El año 2028 llegó encontrando a Sofía en un lugar de estabilidad que años atrás habría parecido inalcanzable. Tenía 31 años, una relación amorosa saludable, un trabajo profundamente significativo y conexiones sólidas con su familia y comunidad. Los años de terapia intensiva y trabajo personal habían dado sus frutos. Esto no significaba que ya no tenía días difíciles, el trauma no funciona así, pero había construido herramientas y redes de apoyo para navegar esos días cuando llegaban. El documental se estrenó en febrero de 2028 con el título Más allá del lago, la historia de Sofía Herrera. La recepción fue abrumadora. Durante la primera semana fue el contenido más visto en la plataforma en México y América Latina. Críticos elogiaron el manejo sensible del tema y la forma en que el documental evitaba sensacionalismo mientras aún contaba una historia convincente. Lo más importante para Sofía era que el documental cumplía su objetivo principal: generar conversación sobre las decenas de miles de personas desaparecidas en México. Las semanas siguientes al estreno fueron intensas. La fundación recibió miles de nuevas solicitudes de ayuda. Donaciones se multiplicaron y Sofía se volvió reconocible públicamente de maneras que nunca antes había experimentado. No podía ir al supermercado sin que alguien la reconociera. La mayoría de las interacciones eran positivas, personas expresando admiración o compartiendo sus propias historias. Pero también hubo aspectos negativos: invasión de privacidad, especuladores en línea cuestionando detalles de su historia y atención no deseada de medios sensacionalistas. Sofía tuvo que aprender a navegar esta nueva realidad. Con ayuda de Mateo y su familia, estableció límites más firmes. Contrataron a un publicista para manejar solicitudes de medios. Sofía tomó un descanso temporal de redes sociales personales para proteger su salud mental. Es irónico,
le dijo a Camila una noche mientras cenaban. Compartí mi historia para ayudar a otros, pero ahora esa historia se siente como si le perteneciera a todos menos a mí. Camila asintió comprensivamente. Pero recuerda que tú tienes el control de cuánto compartes de ahora en adelante. Ya hiciste tu parte en visibilizar el tema. En abril, el gobierno federal anunció un aumento significativo en el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas y la implementación de varias recomendaciones que el Consejo Consultivo, incluyendo a Sofía, había propuesto. Era una victoria tangible, aunque Sofía sabía que cambios verdaderos requerirían monitoreo constante y presión continua. No voy a celebrar hasta que vea resultados reales en el terreno, le dijo a los medios durante una conferencia de prensa. Mientras tanto, la Fundación continuaba su trabajo diario, más allá de los reflectores del documental. Cada día atendían llamadas de familias desesperadas, proporcionaban apoyo psicológico a sobrevivientes, coordinaban búsquedas y presionaban a autoridades. Era trabajo exhaustivo que nunca terminaba porque la crisis de desapariciones no terminaba. Pero también era trabajo que salvaba vidas, reunía familias y restauraba dignidad a quienes el sistema había fallado. Así, la historia de Sofía Herrera continuaba escribiéndose, no como un cuento con final definitivo, sino como una vida en proceso, compleja y real, marcada por el pasado, pero no definida completamente por él, orientada hacia un futuro que ella estaba construyendo activamente día tras día, decisión tras decisión, con cada persona que ayudaba y cada paso que daba hacia adelante.